Amigos, después de que en el directo de ayer el chat me recomendó encarecidamente de que no comprara Pokelingotes porque no valía la pena este sobre, yo honestamente siento que hay muchas cosas interesantes en este sobre que quizás no saltan a simple vista, así que he decidido pues pasar la tarjeta de la muerte para abrir unos sobres de la muerte el día de hoy, así que espero que me deseen toda la suerte del mundo porque vamos a abrir $100 en Pokelingotes, así que bueno, pues vamos a ver qué tal nos va. Si quieres comprar tus Pokelingotes de la forma más segura y barata, Lootbar es la mejor opción. Tienes hasta 23% de descuento, mucho más barato que comprar dentro del juego con recarga inmediata, y es una plataforma totalmente segura y confiable. Además cuenta con soporte 24 horas todos los días de la semana por si llegas a tener algún problema, te ayudan al instante. Te voy a dejar el link en la descripción y mensaje fijado para que aproveches este descuento. Gente, para el inicio de este nuevo set tengo una dinámica nueva preparada para nuevos usuarios en Lootbar, así que si aún no te has registrado en esta página para comprar tus Pokelingotes, este es el momento ideal. Lo único que tienes que hacer es registrarte con mi enlace que te voy a estar dejando en el comentario fijado y en la descripción del video, y ya estás participando para ganar alguna de estas cartas. Y además un coaching de la muerte hecho por mí, aquí su servilleta, puede ser en vivo y en directo o en privado cuando hayan partidas clasificatorias. El tiempo límite es hasta el 15 de marzo, así que regístrate ya con mi enlace. Simplemente para participar sube una captura de pantalla cuando hayas creado tu nueva cuenta en este canal que te voy a estar dejando en mi servidor de Discord, y coloca tu nombre de usuario en Lootbar. No te lo vayas a perder. Bueno, chat, primero el sobre gratis, ya saben, aquí va a salir la dorada, obviamente. Las aperturas que tuvimos el día... Mira, Damian no lo tenía, lol. Las aperturas que he hecho el día de ayer, que fueron poquitas así, lo que había logrado reunir un poco ahí free to play, no me salió nada, literalmente nada, solo EX. Así que espero que esta vez al menos una full art por ahí, un belly ball de la muerte, algo, ¿no? Vamos a ver, vamos a abrir de 10 en 10, porque si no ya saben que se demora la vida el video. Y yo creo que a ustedes les gusta más así, ¿no? Así que bueno, chat, vamos a darle a esta locura llamada dinero para Denna. Bueno, no hay ningún sonidito. De momento, nada. Ya empezamos mal, chat. Empezamos mal. Bueno, a ver, primero no hay sonidito. Segundo, estos partidarios, yo quiero que ustedes me digan qué opinan de esta decisión en los comentarios. Entiendo que Noah y Enigma son parte de Paldea y por eso han hecho un rerun, pero siento que nos han jodido otra vez. O sea, esto hubiese sido un partidario nuevo, yo estaría feliz. Incluso un Pokémon 2 estrellas nuevo estaría saltando. Pero yo para que quiero una pinche Noah, loco. Bueno, si alguien quiere que le regale esto, me avisa, loco. Déjame en los comentarios. Ok, esto es Shiny. Vamos a ver qué Shiny me sale. Y bueno, esto no está mal. Meowscarada tiene el potencial de regresar jugándose con la otra Meowscarada EX. Bueno, está bien, está bien, está bien. Por acá nada. También necesito cartas que no tengo, ¿eh? Me faltan como 20 cartas, así que si me salen cartas que no tengo, sería bueno también, ¿no? Palafit, 130 de vida, fase 1, puño Jet. Este ataque también hace 50 puntos de daño a uno de los Pokémon de la banca. Lo que pasa es que mucha energía, ¿no? Si costara 2 de energía, estaría guapo. Palafit de nuevo. Nada más. Chat, en serio, ¿cuáles son las posibilidades, de verdad? ¿Me estás diciendo que Enigma y Noah van a ser mi puto karma de Darkrai y Giratina Shiny de los sobres deluxe? No creo, ¿no? No. Esto no me emociona para nada, chat, de verdad. A ver, las podría incluir en el en el evento que estoy haciendo de Lootbar para usuarios nuevos, chat. Coméntenme si ustedes quieren estas cartas, las podemos incluir ahí. Como podemos incluso aumentar los ganadores, ¿ah? Díganme. Lo que pasa es que no tengo tanto polvo. Si se animan a esperar a que reúna el polvo, podría meterlas. Los voy a estar leyendo a ver qué opinan. Ok, de momento, bueno, 2 hits. 2 hits, 2 partidas. O sea, le di en el clavo, ¿no? Los 2 partidarios que no quería me salen. Pero bueno, hay cosas peores en este mundo, honestamente. La Enigma está... Igual las artes están chidas, honestamente. Me gusta más el arte así, que tiene un fondo, que pues los otros partidarios que también se ven chido, pero solamente son unos colores y tal. Me gusta este nuevo formato de partidarios. Pero ¿qué te parece si hubieras hecho nuevas versiones de la carta? Yo creo que la gente estaría bastante feliz solamente por ese pequeño detalle, ¿no? Cómo todo lo puede cambiar, ¿no? Un pequeño detalle. Decidieron no hacer
una nueva versión, sino hacer re-room y con una nueva arte. Y pues a nadie le gusta porque ¿para qué quieres eso si ya no se usa? Nunca se... O sea, Noah nunca se usó. Y Enigma se usó, pero ya está... No vale la pena usar Enigma. Entonces solamente por colección, sí. Pero pues, ¿qué te costaba meterle un nuevo efecto, no? Así que bueno, chat, mientras abrimos sobres vamos a ir a... Si veo una carta interesante, por ejemplo, Houndstone, yo siento que es una carta interesante. O sea, va pegando 20 cada vez más. Puedes combinarlo con el Jorge, por ejemplo, ¿no? Que el Jorge puede descartar cartas. Pero claro, podrías meterte ahí Pokémon de relleno, pero dependes mucho... O sea, como que te desbalancea un poco el tempo de que te salga bien las cosas. O sea, puede salir el Jorge turno 1, perfecto. Pero si no sales, pues te van a estorbar en la mano ese montón de Pokémon, ¿no? Pero se podría hacer una baraja en torno a estos dos, ¿no? A ver qué tal. No me parece malo el Houndstone. Esto que hace es salto cohete, 80. Lanza una moneda. Si sale cruz, este ataque no hace nada. Es que no vale la pena meter, por ejemplo, Mento para este tipo de cartas. 80, pues, ¿sabes? O sea, puede ser muy bueno al principio, pero si no te sale la carta al principio, pues mamaste, ¿no? Y aquí hay un hit, entiendo, ¿no? Porque sonó algo, ¿no? Que yo sepa. ¿O no? Aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo. Se lagueó, chat. Y es... Pero Wowers. La carta que no sé si se va a usar, honestamente, esta carta. Se puede llevar como algo adicional para los eléctricos siempre y cuando no te estorben la baraja, ¿no? Ok, GG's, tenemos la dorada. Me falta ahora Baxcalibur. Por cierto, chat, ¿qué opinan de que ahora hay doble dorada en los sobres normalmente? A mí no sé cómo sentirme, la verdad. No sé cómo sentirme al respecto, no sé si me gusta o no, no sé si hubiese preferido Baxcalibur o qué. Pero de hecho que estoy muy contento de que me salió una... corona, ¿no? Siguiente multi, chat. Siguiente multi de la muerte. Quiero a Belibol. Bueno, la verdad es que lo que me des está bien, bro. No me voy a poner ahí a estar de exquisito. Vamos bien, yo creo. Taurus de Paldea, chat, que hace Este vato no se salta los días de piernas en el gym y por eso se ve así. God. El Chiyu también puede estar interesante. Es verdad que es como un Marshadow, ¿no? Pero también hay que tener algo en cuenta, chat. Que una carta haga lo mismo que otra carta de diferente tipo no necesariamente significa que porque para ese tipo que ya estaba como Marshadow ya no funciona tanto, no significa que no vaya a funcionar esta nueva carta para el tipo nuevo. Porque hay algo que tienen que entender. Los tipos en este juego tienen mecánicas distintas. Entonces, quizás aunque haga lo mismo exactamente, pueda funcionar mejor en el tipo fuego porque tiene más recursos para poder generar energía, por ejemplo, y que eso no sea tanto problema, o jugarte más agresivo que el tipo lucha, ¿no? Entonces cuidado con Chiyu. Fue Coco. Bueno, me gusta, fue Coco bonito. Yo creo que el Esqueledirgue tiene potencial, tiene una habilidad bastante interesante. Yo lo que busco acá, honestamente, el gusano de la muerte, chat, que todos aman, aparentemente todos aman el gusano de la muerte. Mi video de Goldengo, pues yo les recomiendo que lo prueben sin el gusano de la muerte porque me gustó muchísimo con Berserker. Pero pues el gusano habrá que ver dónde lo podemos meter, ¿no? Necesito cartas nuevas. Quiero cartas nuevas que no tenga para completar la expansión. Y último sobre, doble Fue Coco. Bien, me gusta porque Fue Coco tengo pensado hacer un masito de Esqueledirgue. Bien, 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 bien. De momento vamos bastante bien, diría yo. O sea, a pesar de que es Noah y Enigma, la verdad es que son hits igual, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer, chat? No las voy a hacer asco, ¿no? Alguien las querrá, las podemos sortear, las puedo intercambiar por un profesor a los coleccionistas, ¿no? Habrá que ver, ¿no? Ok, seguimos. Ok, hay sonidito. Pero mi experiencia me dice que el sonidito es una carta de una estrella. Así que no me voy a emocionar. Aunque no hay fondo, no hay nada. Puede ser algo interesante, ¿no? No vamos a chismear, chat. Vamos a ver poco a poco. El globo helio grande, chat. Este tipo de cartas está diseñada para... Yo creo que para fase 2, que son soportes. Estilo Baxcalibur, ¿no? Se lo pones y ya, pues, lo puedes retirar gratis y empezaste con él, por ejemplo, ¿no? No sé si le sirve a Greninja porque solo es coste 1 de retirada. Pero, digamos, soportes que tienen bastante coste de retirada. Tiene potencial. Aunque no sé, la siento un poco específica. Pero tiene potencial, de hecho. Para alguna carta fase 2, soporte, Arboliva quizás, veremos, ¿no? Ok, ok. Y, bueno, ya me las imaginaba. Cool Wooper,
Ting Lu. Este guato, no sé, chat. ¿Qué opinan de esta carta? No me gusta que tengas que estar asegurándote a cada rato de que no... Se podría jugar, pero son 3 energías de tipo lucha y no hay cargador. No creo, la verdad. Ok, no estuvo tan chido esos 10. Significa que estos 10 pues van a ser los mejores sobres de la historia. Porque en este momento te estás suscribiendo, ¿verdad, chat? Aunque yo creo que ya la corona no la podemos superar, ¿no? Pero vamos a ver, escuché soniditos ahí, brillitos, veremos. Fido, aquí hay algo, ¿no? No tenía este pájaro de mierda, loco. Mira ese ojo, loco. ¿Por qué le hicieron ese ojo tan grande? What the fuck, loco. Ok, Grebart, ¿no? Está guapo. Está guapa. El chico caspa. Miraido. Láser relámpago. Este ataque hace también 30 puntos de daño a uno de los Pokémon de la banca de tu rival. Sí, pero 3 de energía. Fuck. Para lo poco que pega, no me gusta. Es que es un baby, ¿no? Habrá que esperar cuando salga en su CX algún día. Por cierto, yo creo que Koraidon, chat, puede ser la solución para el tipo lucha de que tenga algo bueno, ¿no? Igual como hablábamos ayer, hay muchas cartas que... Megas y tal, que pueden ayudar al tipo lucha como protagonistas, como Mega Lucario, Mega Tiranitar, ¿no? Es idea mía, no me sale ni X. Necesito EX, loco. Aunque sean sin skin, o sea, EX normales me sirven. Ok, otra multi mazo mierda, la verdad. Ya tengo 5 ratones, un poco WTF, pero al menos estoy farmeando polvo iris. Bueno, a ver, no me puedo quejar después de corona, ¿no? Suscríbete, 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 suscríbete. Sonidito, brillito y sonidito. Arboliva. Por ejemplo, Arboliva tiene coste 2 de retirada. El globo helio grande podría servirle, ¿no? Para que no esté ahí atravesado, ¿no? Otra vez Whooper, loco. Goldengo Shiny. Pero qué raro está Shiny, ¿no? Ah, no, sí salió de último. Pensé que estaba entre medio. Bueno, como que ya se acabó la suerte, ¿no, chat? ¿O no? O quizás no. O quizás no. Bien, por lo menos una 2 estrellas, gracias a Dios, que no sea Enigma ni Noah. Este arte me gusta mucho, se ve chidori, la verdad se ve chingona. Aunque no estoy muy seguro de mi Auscarada, honestamente, después de las probadas de ayer. Quedé un poco agridulce, yo creo que es un tema de que no le supe encontrar yo un mazo adecuado. Espero que triunfe, la verdad, tengo mucha fe en mi Auscarada aún, no la pierdo, pero... Ayer no se sintió tan bien mis pruebas, la verdad. Ustedes si tienen un mazo que hayan visto chido, no me digan el de con la araña, por favor. Ese no, o termina siendo el de la araña, ¿te imaginas? Con Ariados. No creo, la verdad, pero bueno. Esa mi Auscarada salvó el sobre. Pero me falta ni X, me falta el arma Rogue, me falta un Billy Ball, o Belly Ball, como se llame, el sapo culiao. Ya llevamos la mitad de Pokélingotes, así que solamente quedan unas 5 tiraditas más. Bueno, 5 multis, que son bastantes igual. Y luego voy a reunir todo para la siguiente expansión, que seguramente va a ser algo más tochillo, ¿no, chat? Me gustaría que me saliera el Goldengo chido, honestamente. Enigma... Nada, bastante pocho este sobre. Ok, por favor, quiero algo, dame algo, por favor. Dame algo bueno. Sonidito, brillito y sonidito y sonidito. Ojo, cuidado, loco. Miraidon, ok. Bueno, ese tipo de cartas está bien para intercambiar porque cuesta que... Bueno, no es el que quería, pero me sirve. No es el que quería, pero me sirve, me gusta. Buen Goldengo. Le tengo fe a Goldengo también, chat. Ayer lo hemos catalogado, o seguramente viste el video. Lo he catalogado como una B, pero yo tengo la fe que puede subir a incluso a... No sé si es demasiado feo, me estoy dejando llevar, me estoy viniendo muy arriba con Goldengo. Que me ha gustado mucho mi versión de Berserker, honestamente. Me ha gustado mucho, mucho. Ok, esto está bien, me faltaba un Bellibolt, aunque no sea full art, por lo menos para poderles traer un mazo. Baxcalibur, que creo que me faltaba el segundo, también está bien. Ok, no está mal. Una multi que te salga un 2 estrellas siempre es God, loco. Siempre, chat. Más o menos yo ya les he dicho, el ratio de que te salga una carta 2 estrellas, chat, aproximadamente, según mi experiencia, abriendo 22.000 cartas, son 60 sobres. Si te sale antes, es porque has tenido suerte. Si te sale después, es porque has tenido mala suerte. Entonces, más o menos ahí ustedes pueden hacer sus cálculos. A veces me dicen, no, que abrí 50 sobres y no me salió nada, no me salió ninguna 2 estrellas. Si te pasa eso es porque estás dentro de lo normal. Ahora, si ya van más de 60, 70 y no te sale nada, ya entras dentro de la mala suerte, la verdad. Lo que pasa es que hay gente bendecida y afortunada que abre 10 sobres y le sale dorada, 2 estrellas, todo, ¿no? Por cierto, la inmersiva no me ha salido, what the fuck. Y eso que siempre la regalan, loco. Bueno, a ver, un montón de soniditos ahí. Vamos a ver qué hay. A ver, fue coco tal y un fue coco más, ok.
God Pack quisiera, loco. Esprigatito con follaje. Bueno, siento que se va a usar más el otro. Aunque este podría ser por el hecho de que no sé si sea tan bueno estar robando cartas a cada rato, porque hace que tu oponente la copiona le salga mejor. Pero yo creo que aún así buscar un familiar va a ser mejor, la verdad. Nah, vaya humo de sobre, ¿no? Hubieron como 5 sonidos y era puro fuecoco, loco. Se pasaron de verga con el humo, ¿ah? Es más, siento que se llena todo de humo ahorita. No puede ser, weón. Colmillo Furioso, descarta 2 de energías de este Pokémon. Chat, nos puede servir este tipo de cartas que podemos más o menos adivinar qué pueden hacer para la CX, ¿no? Porque siempre como que la Baby es como una versión pocha. Bueno, no siempre, porque Greninja pues hace otras cosas, ¿no? Pero imagínate que pegue un montón con 4 de energía, pero que tenga una habilidad que se cargue energía, puede ser, ¿no? Ok, chat, últimos 2 multis. Me saldrá God Pack. Por lo menos voy a tener cartas para darles. Lo único malo es que no me sale el Arma Rogue, ¿no? Si alguien me la quiere pasar. Annihilate no la tenía bien. Puño Dinamita. Este Pokémon también se hace 30 de daño a sí mismo. Esto podría ser interesante. Lo que pasa es que es fase 2, loco. No me gusta demasiado. Otro sobre de humo. Parece que ya no vamos a sacar nada más. Igual, no sé cuánto le daría a mis aperturas. Ahorita las vemos bien, ¿no? Definitivamente la expansión anterior me fue de locos. Yo creo que eso ya es insuperable. Pero no está tan mal aquí, ¿ya? Tengo 1, 2, 3, 4 y una corona. Bueno, pero estamos hablando de 100 dolaritos de la muerte, ¿no? Yo le daría como un 5, un 6 quizás, ¿no? Bueno, depende de este sobre, ¿no? Si aquí me sale algo, puedo aumentar a un 7. F, ¿no? Tiene pinta de humo este multi. Y es la última multi, pero quedan sobresueltos, ¿ah? Quedan sobresueltos. Bueno, estafado, ¿no? Efectivamente, chat. Bueno, vamos a abrir los sobres que me quedan sueltitos por ahí. A ver si, no sé, God Pack Timidin, Arma Rogue, que parece que fuera una carta rara de Sotra EX. No me sale. Últimos sobres de la muerte, chat. A ver por acá. Reiko, bro. Me hubieras dado un Suicune mínimo, ¿no? Creo que Reiko es el más inútil de los 3, ¿no? Chat, qué fuerte, ¿no? El Reiko quedó como que en el olvido. ¿Ustedes ven que pueda regresar Reiko? O sea, yo siento que lo que le jode a Reiko es su vida. Esos 130 me parecen bastante criminales. A diferencia de 140 de sus hermanos o primos o lo que sea. Porque en Tei lo veo bastante bien actualmente. Y Suicune obviamente sigue estando bien, ¿no? Ok, últimos 2 sobres. Últimos 2 sobres. ¿Cuándo me va a salir God Pack, loco? No quiero ser exigente, pero hace muchos años que ya no me sale God Pack, loco. Desde el año pasado, imagínate. Y el último pack es... pura mierda, ¿no? Listo. Bueno, vamos a echar un repaso a lo que tenemos por aquí. Me faltaron cartas, loco. Increíble que con 100 dólares no completes la expansión esta, que es un sobre pequeño, bro. What the fuck. Me faltaron 3 cartas. Wo-Chain, Skeledirge y Arma Rogue. O sea, literalmente las 3 que quiero probar no las tengo. Así que si alguien quiere pasármelas, yo voy a estar encantado. Con respecto a los partidarios y las 2 estrellas, yo creo que salió bastante bien. A pesar de que no son los partidarios que quería, pues para algo servirán, ya sea para sorteo o intercambio. Tenemos a Goldengo y Miauscarada, que no me desagradan. Y lo más importante, el rayo láser de la muerte, loco. Pues tocará usar esta carta de a huevo sí o sí, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado las aperturas de hoy. Cuéntenme ustedes qué sacaron, qué cosas buenas sacaron. Viendo bien la expansión, yo creo que nos puede sorprender en el competitivo este mes. Conmigo hasta el siguiente video. Chao.